Muy buenas tardes, doctor. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Psicología Educativa. Nos encontramos haciendo un proyecto acerca de la enfermedad de Huntington. Parte de nuestra propuesta es elaborar un video en el cual se editen unas entrevistas que haremos a diversos especialistas. Entre ellos, nosotros hemos decidido acudir en su ayuda como psicólogo clínico. La primera pregunta que nosotros teníamos planteada es: desde el punto de vista de la psicología clínica, ¿qué es la enfermedad de Huntington? Bueno, primero yo quiero agradecerles, y si alguien mencionó mi nombre para poder colaborar con ustedes, me halaga pero me compromete. Este es un tema muy especial y Huntington tiene que ver con ese tipo de problemas que se presentan y bajo el título de los problemas o las alteraciones que son subcorticales. ¿Cierto? Es un problema subcortical y a la larga la presencia de esta enfermedad, como se da y puede presentarse desde la década de los 40 o la década de los 50, y por cuanto tiene un deterioro, ¿cierto?, muy extenso, alrededor de unos 10 a 15 años, es un problema muy complejo. Entonces, este es un deterioro muy serio, muy severo que sufren las personas, y determina que haya una serie de variaciones, ¿cierto?, una serie de cambios o transformaciones orgánicas y funcionales. Entonces, esta enfermedad puede derivar incluso en demencia. Si estamos hablando de esto, son procesos de carácter involutivo a nivel orgánico y a nivel psicológico, ¿no? Entonces, es preocupante porque si hay un cierto porcentaje, aunque no muy representativo o alto, pero sí, yo he podido en mi vida ver 2 personas, ¿cierto?, que han sido afectadas de este tipo de enfermedad. Así que, bueno, si iniciamos por ahí, estos serían los preliminares, ¿no?, con los que quiero aportar. Ya. Como siguiente pregunta, nosotros hemos decidido cuáles son los principales problemas que puede afectar a una persona. Usted nos acaba de mencionar acerca de que en esta enfermedad pueden haber transformaciones orgánicas, como por ejemplo, ¿cuáles? Claro. Bueno, iniciemos señalando que este es un problema de carácter hereditario, y sobre todo al ser hereditario también hay un compromiso, ¿cierto?, de la no producción de proteínas, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, sobre todo con la huntingtina, y esta, al verse limitada, va a provocar, ¿no es cierto?, a nivel orgánico y funcional una serie de modificaciones. Las estructuras que generalmente se comprometen están, sobre todo, hay una reducción de los ventrículos, sobre todo se afecta el núcleo caudado, se afectan también los núcleos subcorticales como putamen, globos pálidos, que tienen que ver mucho con el control de los movimientos voluntarios, movimientos finos, y si están próximos a áreas como tienen que ver con el tálamo, ¿cierto?, parte del diencéfalo, es un comprometimiento muy complejo, porque lo que empieza a primar son las vías extrapiramidales, y por eso es que los movimientos son muy variados. No hay un control del organismo, del cuerpo y de los movimientos voluntarios, y por eso es que vulgarmente se le conoce, ¿no es cierto?, como el baile del zambito, ¿no? Es decir, hay unos movimientos descoordinados, y precisamente porque hay una alteración de las vías que controlan los movimientos involuntarios, ¿cierto? Y yo he visto con una agitación terrible, puede haber una ayuda en el orden medicamentoso, pero no es suficiente, y eso va a derivar en una serie de situaciones en el orden psíquico, ¿no? Esas serían las estructuras. Ahora, lo que sucede es que a la medida que se va avanzando en el desarrollo de esta enfermedad, y cuando han progresado alrededor de unos 10 o unos 15 años, ya empiezan a verse también afectadas estructuras corticales. Y las estructuras corticales, en este caso, tienen que ver con las áreas frontales, esencialmente las prefrontales, donde están las funciones ejecutivas,
Es decir, son personas que no van a gozar de la capacidad de planificación, de programación, de solución de problemas, de establecimiento de estrategias, secuenciación. Tampoco van a poder manejarse dentro de lo que es la inhibición de lo irrelevante por lo relevante. El proceso del juicio va a defeccionar completamente, y esto en cuanto a lo que tiene que ver con las funciones de orden ejecutivo, también las áreas de gnosia, ¿no es cierto?, a nivel parietal, en el límite, digamos, ¿no es cierto?, en las áreas asociativas de lo parietal y lo occipital. En las áreas gnósicas no podrán incorporar con facilidad nuevos conocimientos, y los problemas también se presentan a nivel de memoria. Olvidaba, por ejemplo, en el nivel frontal, sobre todo, difícilmente van a poder concentrarse en un objetivo, y por tanto la atención se ve afectada en atenciones, ¿no es cierto?, selectiva, sostenida, focalizada. Ellos difícilmente van a tener un buen manejo. Por eso es que se recomienda que algunas actividades tengan que ser de una gran intensidad y de personas que tengan una dosis de paciencia para poder ayudarles, ¿no es cierto?, a las personas que tienen este tipo de afección, ¿no? Ya. De acuerdo a lo que nosotros también hemos podido investigar, dentro de la sintomatología dice que primero se va deteriorando el área cognitiva, dentro de lo cual encontramos el lenguaje. ¿Usted nos podría explicar, por favor, por qué se va deteriorando el lenguaje en las personas con esta enfermedad? Claro, yo había señalado, ¿no es cierto?, que también empiezan a repercutir en áreas frontales. Como ustedes ya tienen un nivel de conocimiento, y veo que hay una buena referencia al respecto, en términos vamos a ver que el prefrontal y parte del frontal están relacionados con áreas 44 y parte de 45, que son áreas que tienen que controlar el lenguaje. Y esencialmente son dos acciones, ¿no es cierto?, en la parte fonológica y en la parte semántica. En la parte semántica difícilmente van a incrementar procesos del conocimiento del lenguaje, y la parte comunicacional, sobre todo a nivel de lo fonológico, no se va a cumplir a cabalidad. Va a haber una dificultad en lo que tiene que ver con la parte comunicacional, ¿no? Y entonces es totalmente comprensible, porque son áreas que están comprometidas con el lenguaje, ¿no?, básicamente en estas dos acciones que señalo. Esta enfermedad, al ser neurodegenerativa, ¿usted por qué nos podría decir que esto puede ocasionar la muerte? Que un enfermo que padezca esta enfermedad esta enfermedad, ¿por qué produce la muerte? Porque primero, los núcleos subcorticales son vitales en la medida que nos permiten organizar la vida, ¿no es cierto?, a través del movimiento. Si el movimiento desaparece, es complejo. Áreas talámicas que tienen que ver con el proceso conciencial, la capacidad de control y en lo sensitivo, también en lo emocional. Entonces, estas áreas que nos permiten estar conscientes de la realidad van a sufrir también enormemente. Si la corteza cerebral también va degenerando, va a repercutir, ¿no es cierto?, en estructuras un poco más vitales, como son el hipocampo y también el tronco cerebral, esencialmente, ¿no es cierto?, aquellos que tienen que ver con la parte vital, respiración, bulbo raquídeo, deglución, la dificultad para alimentarse, la dificultad para respirar, y también las funciones en el orden sobre todo del hipotálamo, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con funciones vegetativas, ¿no? Entonces, complementariamente van deteriorándose las estructuras nerviosas, y esto va a evitar que una persona esté ligada a la realidad de manera consciente, y prácticamente les lleva a la muerte, porque no se alimentan, tienen dificultad para la comunicación, y pasan generalmente aislados porque no pueden comunicarse. Eso les va imposibilitando hasta que terminan por fallecer, ¿no? Ya. ¿Y cómo un psicólogo clínico aborda un caso de Huntington? Yo le decía al inicio que es una enfermedad bastante compleja, es bastante
difícil, ¿no es cierto?, abordar este tipo de casos, a menos que tenga una dosificación, aunque teniendo medicación va a tener dificultades. Habría que trabajar y estructurar programas intensos sobre todo en términos concienciales, en términos atencionales, en los términos de memoria, sobre todo en áreas del pensamiento, y diseñando un programa que permita de alguna manera constituir un buen acompañamiento, pero sobre todo estimulación de áreas que tienden a la degeneración, ¿no? Es quizá para mantener o ayudarle a defenderse en ciertos aspectos elementales de la vida, pero no es que vamos a superar el problema o la enfermedad, porque como ustedes están viendo, es una enfermedad que tiene un problema de carácter biológico, y esa raíz, ¿no es cierto?, esa raíz no se la puede combatir sencillamente, sino que hay que hacer un acompañamiento con un programa bastante complejo, lleno de acciones a través de las que el psicólogo tendría que estar vinculado con este tipo de pacientes, ¿no? Muy bien, creo que eso ha sido todo. Gracias por su colaboración y gracias por su apoyo en nuestro proyecto. Bueno, espero que siempre les vaya bien. Un saludo especial. Se metieron en un terreno un poco complejo, es muy amplio este tema, Huntington, así que tendrán que revisar incluso bibliográficamente. Me dio un gusto y un placer saludar con ustedes, y a través de sus compañeras un saludo especial a todos, ¿no? Que pasen bien. Muchísimas gracias.